Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy nos vamos a poner el sombrero de exploradores geométricos para abordar el módulo de matemáticas de 9º grado. Vamos a hablar de un tema interesantísimo, los cuerpos redondos, que también tienen un nombre bastante más épico, la verdad, los cuerpos de revolución. Es un viaje donde descubriremos cómo formas planas, de esas que nos parecen súper sencillas, cobran vida de repente para existir en 3 dimensiones y conformar el mundo físico que tocamos todos los días. ¡Vamos a ello! Vale, entremos de lleno en esto. Es alucinante pensar que la geometría no es solo un montón de reglas abstractas que viven encerradas en los libros de texto, ¿verdad? Es una herramienta súper práctica que, literalmente, ha impulsado nuestra civilización. Fijémonos en este detalle. Desde la más remota antigüedad, nuestros antepasados ya aplicaban estos mismos conceptos matemáticos que vamos a dominar hoy. Pensemos en lo revolucionario que fue crear vasijas de alfarería usando tornos rotatorios para almacenar agua y comida, o en el tremendo ingenio para diseñar las primeras ruedas que transformaron el transporte, incluso en la capacidad de levantar esas columnas inmensas que todavía sostienen templos antiguos. La historia de las matemáticas es, en el fondo, la historia de cómo hemos construido nuestro mundo pieza por pieza. Y para que nuestra clase esté bien organizada, este es nuestro plan de hoy. Primero, una introducción a los cuerpos redondos. Segundo, ¿qué es exactamente una revolución? Tercero, veremos 3 figuras geométricas fundamentales. Cuarto, analizaremos los elementos de cada cuerpo. Y quinto, buscaremos la geometría en nuestro entorno. Empecemos con el punto número 1, Introducción a los cuerpos redondos, una mirada a la historia matemática. Antes de ir directamente a la respuesta técnica, paremos un segundo a reflexionar. ¿Qué son exactamente los cuerpos de revolución? A ver, la palabra revolución, cuando salimos de la clase de mates, suele hacernos pensar en rebeliones o en cambios sociales históricos drásticos, ¿no? Pero aquí, en geometría, nos indica un movimiento físico muy concreto. Es un concepto precioso que nos pide usar un poco nuestra imaginación visual para entender cómo damos ese salto gigantesco desde las 2 dimensiones hasta conseguir un objeto tridimensional totalmente sólido. Lo que nos lleva al punto número 2. ¿Qué es una revolución? El concepto clave de la clase de hoy. Entonces, la clave fundamental es esta. Los cuerpos de revolución son esos cuerpos geométricos que generamos al hacer girar una figura plana alrededor de una línea fija, que llamamos eje. El gran secreto aquí, el truco de magia para crear formas en 3D a partir de un simple dibujo plano, es esa acción continua de rotar. Para que nos hagamos una idea mejor, imaginemos una bandera atada a un mástil. Si hace muchísimo viento y la bandera empieza a girar a toda velocidad alrededor de ese mástil, nuestros ojos ya no ven un trozo de tela plana. Esa alta velocidad crea una estela en el aire que nos da la ilusión óptica de estar viendo un objeto sólido de 3 dimensiones. Pues bien, ese es el tremendo poder de la revolución geométrica en acción. Pasemos al punto número 3. 3 figuras geométricas fundamentales, el cilindro, el cono y la esfera. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Al hacer girar formas planas que todos conocemos, nacen cuerpos tridimensionales súper útiles y complejos. Por ejemplo, imaginemos un simple rectángulo de papel. Si lo hacemos girar rapidísimo, usando uno de sus lados largos como eje central, el volumen que dibuja en el espacio da como resultado un cilindro perfecto. Ahora, si tomamos un triángulo rectángulo y lo hacemos rotar apoyado sobre uno de sus lados rectos, es decir, sobre uno de sus catetos, la figura que va ganando volumen ante nosotros es un cono. Y lo más alucinante de todo, si cogemos un semicírculo y lo hacemos girar sobre su lado recto y plano, generamos un cuerpo totalmente redondo en todas sus direcciones, una esfera perfecta. Es maravilloso comprobar cómo una simple rotación sostenida transforma por completo nuestra percepción del espacio. Avanzamos al punto número 4. Elementos de cada cuerpo. La anatomía de las formas. Claro, para poder dibujar todo esto bien en nuestros cuadernos, necesitamos entender a fondo su anatomía interna. Empecemos por el cilindro. Si lo diseccionamos mentalmente, vemos elementos muy específicos que lo hacen funcionar en la vida real. Tenemos la base, que es la superficie donde se apoya en el suelo. Tenemos la altura, que nos dice si es más alargado o más achatado, y el radio, que marca lo ancha que es su curvatura interior. Pero ojo al elemento clave, lo que de verdad lo identifica. Tiene exactamente 2 bases circulares, perfectas, paralelas e idénticas entre sí. Pensemos por un momento en una lata de conservas cualquiera que tengamos en la cocina. La tapa de arriba y la de abajo son exactamente esas 2 bases circulares. Y esto nos sirve genial para ver cómo estas formas cambian radicalmente cuando pasamos al cono. A diferencia del cilindro, el cono solo tiene una única base sobre la que apoyarse. Los otros elementos fundamentales son la altura vertical trazada desde la base hasta la punta y un concepto matemático chulísimo llamado generatriz. La generatriz es esa línea inclinada exterior que, al dar vueltas veloces en el espacio, genera la forma cónica. De ahí viene su nombre.
Pero, sin duda alguna, su elemento clave fundamental es el vértice, ese único punto afilado en la parte superior donde convergen obligatoriamente todas y cada una de las líneas que suben por su lado. Por último, llegamos a la joya de la corona, la esfera. Sus elementos internos, que son invisibles desde fuera pero esenciales para su estructura, incluyen el centro exacto en el corazón de la figura, el radio, que va desde ese centro directo a la superficie, y el diámetro, que es la línea recta que la cruza de lado a lado pasando por el medio. Pero, ¿qué es lo que la hace tan extraordinariamente diferente del cilindro y del cono? Pues que no tiene bases planas en absoluto. Su elemento clave es que toda su superficie por completo es curva. Es una obra maestra geométrica impecable, sin bordes afilados, sin bases rígidas y sin una sola esquina. Una redondez continua, mires por donde la mires. Vamos con nuestro último punto, el número 5, geometría en nuestro entorno, identificando matemáticas en Paraguay y más allá. Vamos a llevar todo este conocimiento al mundo real, para ver cómo estas ideas abstractas construyen nuestro día a día. Aplicar lo que acabamos de aprender cambia un montón nuestra forma de ver la realidad cotidiana. Si damos un paseo por las calles de Paraguay o de cualquier ciudad y miramos hacia arriba, ya no vemos solo un depósito de agua de plástico negro en un tejado. Reconocemos de inmediato un gigantesco cilindro que almacena agua vital gracias a sus dos bases circulares. Ese objeto naranja y brillante en medio de una obra en la carretera ya no es una simple señal de advertencia, es la encarnación física de un triángulo en rotación, un cono puro con su vértice inconfundible apuntando al cielo. Y la pelota que rueda a toda velocidad en un partido de fútbol es el resultado impecable de un semicírculo girando sobre su eje para formar una esfera resistente. Darnos cuenta de esto nos conecta directamente, y de forma muy tangible, con las matemáticas aplicadas en nuestra vida diaria. Y para ir cerrando nuestra explicación de hoy, vamos a dejar una pequeña actividad reflexiva para hacer de inmediato. ¿Qué cuerpos redondos podemos identificar ahora mismo en nuestras propias casas? Pensemos un poco detenidamente. Quizá un vaso de cristal cilíndrico en la alacena, o el largo y delgado cilindro que forma el palo de la escoba, o una naranja perfectamente esférica esperando en el frutero. Como vemos, los cuerpos de revolución no se quedan encerrados de forma aburrida en el papel de los apuntes. Están vivos en todas partes, esperando silenciosamente a ser descubiertos. Al empezar a observar nuestro entorno con estas nuevas gafas geométricas, el mundo nos revela unos patrones matemáticos alucinantes. Sigamos explorando con muchísima curiosidad y no dejemos nunca de aprender. ¡Hasta la próxima!